Buenos días, buenas tardes, buenas noches y muy bienvenidos a mi canal. Bueno, como ya sabéis, un canal dedicado fundamentalmente a la edición de fotografía con el programa de Adobe Photoshop y de una forma un poco especial con el plugin de revelado Adobe Camera Raw. Bueno, ya tocaba, hacía mucho tiempo que lo dejé en el vídeo 9 en el que bueno, pues desarrollaba un curso de edición con Photoshop y hace mucho tiempo, creo que unos 3 meses, en que no publico absolutamente ningún vídeo. Bueno, pues ya tocaba y hoy nos va a tocar hablar de curvas. Sí, es el tema que dejé pendiente en el curso y vamos bueno, pues a explicar un poco qué es eso de las curvas, cómo se manejan, qué posibilidades tiene. Pero como yo sé que hay muchos tutoriales por toda la red, pues voy a tratar de hacer una cosita un tanto especial, un poquito más técnica, un poquito más detallada, explicando algunos truquillos de la edición de curvas. Pero antes, y como yo soy un loco del revelado, no tanto del retoque, que bueno, por otra serie de razones debo de practicar mucho, pero del revelado con Adobe Camera Raw, pues vamos a comenzar desde el principio y vamos a repasar los conceptos de revelado con un par de fotografías y de paso pues algún tic sacaremos y bueno, pues ya tengo la nueva versión 10.1 de Adobe Camera Raw y bueno, pues vamos a practicar un poquito con ella, vamos a profundizar sobre ese tutorial que también hice. El tutorial de hoy, por tanto, va a ser largo, quizás al final decida dividirlo en dos partes para hacerlo un poquito más ameno, pero comenzamos. Bueno, vamos a elegir en primer lugar una fotografía. Voy a abrir, tenía seleccionado esta carpeta de una sesión que hice con Marina, una sesión que hicimos, no que hice, puesto que fue una sesión dentro de la asociación fotográfica Fuensafoto que yo dirigí y bueno, pues Marina quiso posar con nosotros y bueno, estas pertenecen a la parte final. Yo normalmente en estas ediciones no es que haga muchas fotografías, sino que bueno, pues trato de que mis compañeros pues, transmitir los conocimientos que yo tengo sobre Strobis a mis compañeros de asociación. Voy a elegir esta foto. Bueno, como veréis, bueno, la voy a abrir, directamente la voy a abrir en Camera Raw. La foto está sin tocar, no la he revelado nunca. No la he tocado nunca, de hecho veis que los parámetros están aquí, es una foto que me apetecía hacerlo y me apetecía hacerlo de una forma en público. Bueno, de entrada vamos a explicar algunas cositas sobre fotografía para que veáis qué es lo que no se debe hacer. Y lo que no se debe hacer pues es pues lo que he hecho yo en esta fotografía, con tantos kilómetros pues... Bueno, la cuestión es la siguiente. En primer lugar, como veis, tengo un fondo bastante cutre. No será un problema, nunca es un problema un fondo negro de ese tipo, pero como veis, pues no nos llegaba para conseguir plano mayor, pues como los recursos económicos de la asociación son muy limitaditos, pues nos apañamos con lo que podemos y ese es el fondo que tenemos. Ahora veremos cómo arreglar ese fondo de una forma rápida, espero que funcione bien. Bueno, pero voy a centrarme en los parámetros. Fijaros qué parámetros más extraños de fotografía. Es una fotografía hecha en primer lugar con el todoterreno, no con el 3570, que es con el que habitualmente me gusta hacer estas sesiones, sino con el 18270. Está hecha a 35 milímetros y tiene una apertura moderada de diafragma que no es lo más aconsejable para utilizar en un estudio. Además, como no tenemos flashes de alta velocidad, sino que bueno, utilizamos flashes de 35 euros con un paraguas, un Wallimes de 90 centímetros me parece. Algunas veces llevo yo un equipo un poquito más sofisticado con un softboard más grande y flashes de 400 julios y bueno, pues tenemos un poquito más de luz. Por eso es por lo que abrimos tanto el diafragma, aun sabiendo que no es lo más aconsejable para poder trabajar con una luz más reducida, lo cual nos permite que como disparamos un montón de veces seguidas, nos permite fácilmente pues que poder repetir una y otra vez los disparos.
Bueno, pues hecha esta salvedad, esta explicación sobre este disparo tan poco ortodoxo, vamos a comenzar con el revelado. Bueno, pues recordar cómo funcionaba esto de Adobe Camera Raw. Yo normalmente suelo empezar por lo que se denomina perfil de cámara, y aquí, en función de cómo sea la imagen, tengo una serie de tips concretos con los que edito. Normalmente siempre salgo desde el perfil de cámara de Adobe Cámara estándar, y en este caso, por tratarse de un retrato, no me interesa potenciar demasiado los amarillos, que algunas veces mucha gente me lo recrimina porque soy bastante adicto a los amarillos. Por tanto, en vez de proceder con una subida de la saturación del canal primario azul, ya haré un tuto específico, que yo creo que este sí que no existe en la red. De hecho, lo tengo bastante preparado, sobre cómo es el funcionamiento y para qué se puede hacer con los primarios. Bueno, en este caso lo que voy a hacer es bajar ligeramente ese primario azul, bajar también el primario verde, y subir un pelín el rojo. El hecho de que baje fundamentalmente el primario azul es porque, bueno, pues porque pasaría lo siguiente: porque los tonos negros, y quiero que sean negros, no me interesa alterar ese color. Si yo subo el primario azul, no sé si os dais cuenta que toda la fotografía va a tender a azulear, y sobre todo son negros. Sobre todo esos negros, aunque potencie los amarillos y los rojos también, que es una consecuencia indirecta de subir el canal azul, ya que influye sobre los adyacentes y el complementario. Pues no me interesa, y por tanto, bajándolos, voy a tener siempre un negro más negro y más preciso. Voy a dejar la fotografía tal que así. Sí, como sí que quiero mantener un poco los tonos anaranjados de la cara. En un ejemplo que veremos después los mantendremos con un poquito más de solvencia, pues lo dejamos así. A partir de aquí, en este tipo de fotografías de retrato, me voy directamente al revelado básico, y a partir del revelado básico comienzo a ajustar un poco todo esto. Voy a subir un poco la exposición, porque necesito más luz en ese pelo. La podía conseguir con ajustes locales, pero voy a conseguir mejor resultado así. El contraste en retrato siempre vamos a tener que ponderarlo mucho. Lo voy a bajar 4 puntos a ver cómo queda. Las iluminaciones las voy a bajar. Como veis, recupero el jersey, pero pierdo la cara. No quiero perder la cara, y no quiero hacer el mínimo de ajustes zonales en la cara. Ya veréis por qué. Sí, voy a bajar los blancos. Al bajar los blancos, sí, desaparecen pequeños brillos que se puedan haber generado. Voy a meter un poquito de más de negros, y con la claridad, pues igual que hacía con el borrar neblina, la voy a bajar. Voy a aumentar un poquito la saturación, no voy a tocar la intensidad, un poquito la saturación de toda la foto. Y bueno, pues con esto queda bastante decente bueno, pues la figura de la modelo. Habrá que matizar un poquito más aquí, eso sí lo haremos con algún revelado, con alguna aplicación de un efecto zonal. Bueno, hecho lo cual, como veis, la foto, bueno, no sé si lo veis, está hecha con una Nikon D3300. Yo sé que la Nikon D3300, cuanto menos radio y menos detalle de máscara, y no me voy a parar mucho en una foto que no tiene prácticamente nada de ruido, en el que la reducción de ruido de luminancia la voy a dejar prácticamente a cero, la reducción de ruido de color también, y ni tan siquiera voy a entrar en detalle de esto, ya que sé que la foto está bastante carente de todo ese tipo de aberraciones. Vuelvo otra vez hago un poquito de zoom, vuelvo a colocar la pantalla, la encajo completamente en la vista, y vamos a jugar un poquito con la curva de tonos en modo paramétrico, para que sea muy sencilla. Vuelvo a jugar con bajar un poquitín las altas luces. Los claros los voy a levantar un poquito, estoy aclarando toda la foto. Voy a meter negros, que se me van a meter a todo el contorno, y voy a levantar un poquitín esto. Bueno, pues como veréis, tengo
tiene muy buena pinta ya, tiene muy buena pinta, pero esto no es en absoluto lo que quiero. Puedo hacer bastante más y lo voy a hacer con ajustes zonales. Después entraremos en darle algún detallito más. Bueno, pues veréis cómo resolvemos el problema del fondo negro. Utilizamos el pincel de ajuste. El pincel de ajuste voy a dejarle la exposición a 0 y solamente afectando a los negros, a las sombras y a los negros, perdón, pues voy a hacer esto. Pongo un pincel grande, un flujo moderado, densidad elevada, tamaño tal, lo suavizo bastante y sobre todo máscara automática. No voy a utilizar de momento nada de gamma porque creo que no va a ser necesario y simplemente comienzo a pintar. En el momento en que comience a pintar aquí, pues fijaros lo que está pasando. Porque estamos oscureciendo y aunque me meta acá, el corte que yo conseguiré es un corte perfecto en la zona. Me vendré por aquí, haré lo mismo, terminaré por aquí y terminaré toda la fotografía dejando un negro de fondo absolutamente perfecto y absolutamente maravilloso. Negro que ni que decir tiene, que puedo controlar un poco, o sea, puedo hacer que no sea tan negro. Puedo matizarlo un poquito, le dejamos un poquito al estar cargando. ¿Veis? Fijaros cómo ahí tiende el azuleo ese. Vamos a ver dónde sale ese azuleo para eliminarlo. ¿Sale de aquí o sale de aquí? Sale más bien de los negros. Bueno, pues ahí lo tenemos. Bueno, con lo cual pues ya tenemos a Marina perfectamente sobre el fondo negro, sin ningún tipo de recorte. Y bueno, pues si nos aproximamos, pues podréis ver que no hay ningún problema en prácticamente nada. Volvemos otra vez a hacer zoom. Vamos a encajar en pantalla. Encajamos en pantalla y vamos a ver qué es lo siguiente que nos pide la foto. Bueno, pues aquí se nos han ido las luces mucho como consecuencia de este revelado, de haber subido la exposición para tratar de recuperar cositas por aquí. Bueno, pues entonces lo que vamos a hacer va a ser recuperar esas luces. Vamos a ver si podemos recuperar esas luces con un filtro radial que voy a colocar bajando ligeramente la exposición y bajando un poquito las iluminaciones. Aplico el filtro y bueno, pues aquí lo tenéis. Ya tenemos un tonito más adecuado. No me importa el meterme más o menos, lo ajusto para que tenga, le doy un poquitín de claridad. Aquí no me importa incluso borrar neblina para que tenga su toque y ya está. Lo que me sobra, fijaros que si tengo una máscara puesta de color verde, lo que me sobra, pese a que no afecte para nada la imagen, tenemos dos maneras de hacerlo. Una es borrar con el pincel. Yo puedo hacer así y borrar con el pincel. Veis cómo voy borrando y se va aproximando a lo que quiero. Y la otra es utilizar, ya sí, en este caso, la máscara. Voy a colocarme otra vez en editar, en utilizar la máscara, en este caso de color, de tal forma que si yo elijo este color, cojo el gotero y elijo este color, fijaros cómo la máscara automáticamente se me va a ajustar según la gama de colores que coja, más o menos a la zona sobre la que yo quiero actuar. Voy a extenderla un poquito más, no es preciso. Bueno, como novedad en esta versión 10.1 de Camera Raw, no solamente puedo coger el gotero de esta manera, sino que lo que puedo hacer es hacer una selección un poquito más amplia, que me va a dar un poquito más de precisión o me la va a quitar, como en este caso, dado que va a contaminar en otras partes. Bueno, en cualquier caso, al final voy a recurrir al uso del pincel. Voy a reducir el pincel, tecla derecha del ratón, y voy a borrar. El borrado también vuelve a ser adaptativo. Voy a borrar la zona, pese a que no moleste demasiado, la zona que no me interesa tocar. Ahora quito ya la máscara y bueno, fijaros lo que tengo, ¿vale? Bueno, pues eso es un poco lo que quería, y es un poco lo que tengo. Es como si tuviera una luz cambiada con parte de iluminación por detrás, que es un poco el efecto también que quiero crear. Vale, hecho lo cual,
pues sería el momento de dividir un poco los tonos, no mucho. Dividir los tonos ya sabéis que consiste en cambiar el matiz entre sombras e iluminaciones. A las iluminaciones le vamos a dar un tono más o menos por ahí y muy poquita saturación, y a las sombras nos vamos a ir aproximadamente 180 grados hacia allá, del orden, buscando un color complementario, y vamos a darle un pelín de ese tonito azul en esas sombras. Bueno, seguro que los más observadores os estaréis dando cuenta de que el pelo no nos queda del todo bien, que en el pelo tenemos cosas que seguramente podamos mejorar. Vamos a intentar mejorarlas, y yo lo voy a hacer con el radial. Soy un enamorado de los radiales, y ahora voy a hacer lo contrario de lo que he hecho antes. Reseteo, voy a aumentar un poquito la exposición, voy a bajar toda la parte de los negros y voy a subir la de las iluminaciones y blancos, y voy a tirar el radial. Voy a tirar el radial. Ahora me doy cuenta de que sería interesante que subiera también la parte de los negros, que baja, tocara un poquitín. Eso es demasiado, lo bajo un poco, lo bajo un poco, lo bajo un poco, lo bajo un poco, lo dejo tal que ahí, aumento la claridad y le doy más ese tonito amarillo que le va a venir muy bien. Vale, aparentemente no queda mal, pero es obvio que nos quedan unas zonas por aquí, unas zonas que claramente no vemos el fondo, están un poco discordantes, incluso zonas por aquí que quedan excesivamente quemadas. Vamos a tratar de levantarlas un poquito más, y ahora vamos a seguir con ajustes zonales sobre ellas. Primero vamos a corregir, ya que estábamos aumentando luz, vamos a tratar de corregir a ver si es posible. Os digo que no he probado el revelado, con lo cual estoy haciéndolo absolutamente a ciegas. Eso es demasiado, es decir, que no lo tengo preparado. Eso es demasiado, levantar eso es quizás demasiado. Ahí no nos queda mal, ahí no nos queda nada mal, nada mal, nada mal. Voy a quitar un poquito de iluminación, vale, y ahora vamos a hacer lo contrario, y lo contrario lo voy a hacer manteniendo la exposición prácticamente en el mismo sitio, solamente sobre las sombras. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues mirar, voy a tirar un radial ahí sobre las sombras. Ese radial ahí sobre las sombras lo que va a hacer es que me va a oscurecer ese fondo que necesito. Quizás voy a suprimirle, voy a suprimirle para hacerlo más constante. Suprimo eso y voy a volver a coger el pincel. Con el pincel, abusando un poquito de la claridad y bajando los negros, voy a colocar el pincel y me voy a colocar dando un toquecito ahí. Es quizás más correcto con el pincel. Es más correcto con el pincel, efectivamente. Incluso por aquí le vamos a dar así, a ver cómo queda. Esperamos que se haga, y bueno, pues queda un poquito más, parece que es un poquito más eficiente. Vamos a controlar que no se nos vaya la mano con lo que estamos haciendo, y si es caso, luego después seguramente que en edición lo podamos controlar. Bueno, ya que estamos en este extremo, luego vamos a cambiar ese pelo más con el uso de curvas, lo vamos a hacer un poquito más detalladamente. Lo siguiente que voy a hacer ya desde aquí va a ser recortar la imagen. Vamos a recortar la imagen de esta manera. Vamos a generar un gran espacio vacío en esta parte de acá. Vamos a ajustar todo lo posible al formato, y bueno, pues así yo creo que esta compo no va a quedar mal cara al resultado final. Bueno, sigo un poco, y bueno, pues me doy cuenta de que esta parte de acá, este pañuelo, pues la verdad es que me dice bastante poco. Voy a corregir ese pañuelo, vamos a ver si es posible corregir ese pañuelo mediante el uso de un filtro de degradado al que ahora alteraremos. De momento voy a elegir el degradado, voy a activar la máscara, se me activará inmediatamente el contorno, y ahora voy a utilizar color de nuevo. Cojo el gotero, pincho, y la selección se reducirá a las zonas rojas. Voy a ampliarla un poco
Voy a ampliarla un poco en cuanto a la gama de colores, ¿ves? Tengo más gama de colores, selecciono más. Fijaros que aquí también he tenido selección, recurro al pincel para que no me aplique ningún cambio donde yo no quiero y borro esas zonas con el pincel, las elimino. Esto es lo que tengo ahora y bueno, vamos a cambiar este color. Ya he quitado la máscara y para cambiar ese color vamos a hacer lo siguiente, vamos a teñirlo. Si lo teñimos de verde nos va a dar ese colorcito así con esos matices, que es apagarlo un poco. Voy a darle más verde, una cosita así, y ese color ya es más armonioso con el resto de la fotografía. No me importa que aquí tenga algunos tintes rojizos, que en donde la máscara ha incidido menos. Me parece que queda suficientemente bien y estamos en condiciones de abrir la foto e irnos inmediatamente a Photoshop. Pues ya estamos en Photoshop y como siempre a partir de este momento comienzo a desarrollar un flujo de trabajo muy concreto para la edición de retratos en este caso. Bueno, como siempre voy a duplicar esa capa, nuevo objeto inteligente mediante copia. Yo suelo rasterizar esta y este es mi punto de partida para salir, conservando ese RAW siempre ahí para poder recurrir cuando fuera necesario a él. Bueno, lo primero que voy a hacer esta foto, primero voy a averiguar control menos, control menos. Vamos a ver, tenemos algunos puntitos aquí que conviene tapar. Esos puntitos los vamos a tapar con este pincelito que nunca me acuerdo del nombre. Ceñimos el como veis, dureza al 80%, espaciado, le damos un puntazo, se va a quitar esto de aquí que tampoco bien estorba. Vamos a dar un recorrido a toda la foto por si hubiera algún matiz más de ese tipo que hubiera que tocar. Aquí tenemos otro, lo quitamos, por ahí había otro. Bien, aquí tenemos esta parte, tendremos que tener cuidado luego después porque nos ha azuleado un poco y no podemos bajar más los azules y bueno, pues más o menos nos puede valer así. Bueno, pues hecho esto, que además lo he hecho, como os habéis dado cuenta, sobre la propia capa, con lo cual ha sido pues un efecto destructivo, pero como en principio parecía que los puntos eran pocos, pues tampoco es muy importante. Lo correcto hubiera sido crear una nueva capa de esta manera y bueno, pues muestreando todas las capas, haberlo hecho esto de esta forma, de tal forma que hubiera quedado en esta capa y haber no destruido, no modificado directamente la capa de abajo. Pero bueno, como era bastante insignificante, pues lo he hecho así sin más. Bueno, a continuación lo que yo hago en una foto que es bastante carente de ruido como es esta, no voy a tocar nada al ruido de momento. Lo que voy a hacer va a ser un enfoque por separación de frecuencias. Para hacer el enfoque de separación de frecuencias voy a utilizar una acción que yo ya tengo prevista. Bueno, mejor que utilizar una de mis acciones de separación de frecuencia, vamos a utilizar el panel. Entonces, bueno, pues situado sobre la capa de arriba, en el panel TK Acción, me coloco en separación de frecuencias y la aplico. Vamos a ver qué es lo que nos interesa en cuanto a desenfoque. Quizás con esto estaría bien. Ahí yo creo que sería suficiente. Yo con esto siempre suelo hacer esto, que es llevármela así hasta que la veo enfocada. Alejando la fotografía, el foco vuelve, pese a que tengamos un desenfoque bastante grande. Y sí, bueno, sí, es correcto, sí, efectivamente, con 8,2 es suficiente. Le doy OK y automáticamente ya tengo separadas las frecuencias. Recordar que separar frecuencias, en este caso las coloca en un grupo, es tanto como colocar la capa, separar por una parte la textura y por otra parte el color. Si desactivo estas dos capas de abajo y dejo solamente la capa de arriba, en esta solamente tengo la textura. Fijaros, solamente si yo hago zoom, prácticamente sin color. En este caso convendría incluso esa capa textura eliminar todo rastro de color, eliminando la textura, perdón, eliminando toda distracción de color funciona mejor. Pero bueno, como tampoco necesitamos grandes enfoques, tampoco nos vamos a meter en ese cambio. Y en la otra capa, que en
la que en realidad lo que tengo es, según me aproximo, no distingo la forma, no tengo textura, solamente tengo color. Con esto se pueden hacer muchísimas cosas, colocando una capa intermedia encima de la capa que contiene el color, pero bueno, no las vamos a hacer. Volvemos a activar todas las capas. Esta es la imagen que tenemos, y para producir el efecto de variación, pues de enfoque, pues simplemente bastaría con colocar algo sobre la capa textura que altere la capa textura, enfocándola más. Entonces hay muchas maneras de hacerlo. Una de ellas suele ser la de colocar una curva, y aquí ya tenemos el objeto de verdad de este tuto, que es el de manejar las curvas. Bueno, como veis, esta capa curva que he colocado encima tiene esta interface. Se parece en cierta manera a la que ya vimos en niveles, pero digamos que mientras niveles se iba solamente en una dimensión, aquí va en dos dimensiones. ¿Qué significa esta recta que tengo en este momento, pese a que se llame curva? Bueno, pues nos está indicando una correspondencia entre valores de entrada y valores de salida, de tal forma que a cada punto de la curva corresponde un determinado valor de entrada. Veis cómo me voy colocando, y un determinado valor de salida. En este caso no estoy dentro de la curva, porque si estuviera dentro de la curva los números tendrían que ser iguales, ya que es una recta. A cada valor de negro, al negro 0, le corresponde una salida 0. Si yo hiciera esto con la curva, pues lo que estaría haciendo es que acá al valor 13 real le estoy otorgando una salida de 0. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Oscureciendo los negros, dado que todo lo que tengo a la izquierda es negro. Y bueno, pese a que estoy en una capa de curvas, pero y estoy actuando además sobre todas, porque no estoy en modo máscara de recorte, estoy actuando sobre todas las de abajo, pues el efecto que estamos teniendo en la imagen se ve claramente que es oscurecer los negros. Ni que decir tiene que también estamos afectando a la saturación, estamos afectando al color, porque el modo de fusión que tenemos puesto es normal. De la misma manera ocurriría en las altas luces. Aquí lo que le estaría diciendo es que todo lo que tenga más de 194 va a pasar a 255 en esta zona. Cualquier punto de aquí tiene 255, es decir, estoy aclarando plenamente los blancos. Lo volvemos a restablecer en su sitio, o incluso le podemos haber dado al deshacer para hacerlo, pero bueno, vamos a lo que nos importa, y lo que nos importa es que luego continuaremos con la explicación de curvas. Ya tenemos un pequeño avance de las correspondencias de entradas y salidas, y lo que voy a hacer es alterar esta capa de textura, para lo cual me coloco en modo máscara de recorte, para que solamente afecte esta capa de ajuste de curvas a la capa de textura, y voy a hacer algo parecido a esto, más o menos por la mitad. Voy a bajarlo hasta acá, y más o menos por aquí por la mitad voy a hacerlo más o menos hasta allá. Una cosa parecida a esta, una cosa parecida a esta, una cosa parecida a esta, sería la que nos proporcionaría el enfoque por separación de frecuencias. Voy a tratar de igualarlo un poquito más. Aquí parámetro 32, aquí qué parámetro tengo 221, más o menos 32, una cosa así. Vale, como el efecto es efectivamente muy grande, pues simplemente lo voy a reducir ligeramente. Entonces, si hago zoom, fijaros en el efecto que he conseguido. Si yo desactivo la capa, a que yo active la capa. Yo desactivo la capa, que active la capa. Incluso si el modo de fusión de la capa de curvas lo colocara solamente en luminosidad, no tendría tanta alteración sobre el color. Bueno, pues esta es una de las formas de enfocar mediante separación de frecuencias. Cualquier variación que hagamos sobre la capa textura significará un enfoque, y uno de ellos es este, que es el que voy a utilizar en este caso. Bueno, voy a agrupar un poquito el grupo, y voy a
acercarme un poquito más a lo que tengo, y lo que voy a hacer es bajar la opacidad. Si la bajara a cero lo tendría ahí. Voy a jugar con la opacidad de la capa, voy a aplicar el enfoque a todo y me voy a quedar más o menos por ahí. Bueno, pues con eso tendría un resultado bastante aceptable de enfoque. Agrupamos por tanto todo esto, control al mayúscula C. Tengo una capa que contiene lo demás y continúo con el procesado. Bueno, pues lo siguiente que vamos a hacer es que vamos a mejorar la piel de Marina. Para mejorar la piel de Marina vamos a hacer dos cosas. Por una parte, es el momento en que vamos a comenzar a limpiar un poco el ruido de la fotografía, y vamos a limpiar el ruido de la fotografía mediante el filtro de Imaginomic Noise, y bueno, pues no vamos a una full reducción ni muchísimo menos, nos vamos al modo portrait, e incluso vamos a proteger detalles. Yo no lo voy a modificar, voy a proteger un poquitín los detalles y no voy a aplicar tanta reducción de ruido, ni de luminancia, ni de color. A ver si me quedo más o menos por ahí, que podría ser una buena forma. Fijaros la diferencia, sigo manteniendo las texturas, sigo manteniendo bien las texturas, pero bueno, pues la cara de Marina está sensiblemente más limpia. Bueno, pues le doy OK. Ya tengo ese ruido limpio de la foto y estoy en condiciones de poder seguir. Como os decía, bueno, lo he aplicado sobre esta capa, no me importa no haberlo convertido en objeto inteligente, y ahora lo que voy a hacer sobre ella es utilizar una acción que os dejaré más adelante en el vídeo. Yo la llamo mejorar piel. Ejecuto esa acción y al ejecutar esa acción vais a ver lo que tengo aquí. Bueno, lo que tengo es un objeto inteligente, una capa convertida en objeto inteligente, con una máscara de capa que básicamente utiliza un desenfoque gaussiano y un filtro de paso alto en modo inverso, de tal forma que si yo quitara toda la máscara, la invirtiera, fijaros lo que obtengo. He difuminado completamente todo, o sea, no he tenido un efecto de enfoque, sino un efecto de desenfoque. Es más o menos una separación de frecuencias, pero hecha para desenfocar, no para enfocar. Bueno, pues la restablezco, y ahora dirigiéndome a la cara, voy a mover eso por zonas. Es decir, voy a coger el pincel, tomo un color blanco, no voy a colocar unos parámetros muy elevados, de 55%, la suavidad a fondo, y el pincel, a mí me gusta mucho deformar estos pinceles de esta manera, y vale, ahí, correcto, plis, y comienzo a limpiar. Esto me va a dar un efecto de suavizado según vaya pintando sobre la foto, que no sé si en el vídeo se podrá apreciar o no, que en realidad no era muy necesario para esta fotografía. Y bueno, pues ahí la tenemos. El resultado empieza a ser interesante de la foto. Llegado a este punto, yo, que soy un obseso del Orton, acoplo todas las capas, control al mayúsculas E. Suelo aplicar en este punto un efecto Orton. En este caso voy a utilizar el Glow 1, lo voy a ejecutar. Es una acción de efecto Orton que me produce este cambio tan significativo que habéis visto sobre la imagen, y la voy a apaciguar bastante. Un 50% quizás esté bien. Retiro y limpio. Aquí he perdido bastante iluminación, por tanto le voy a crear una máscara, y sobre esa máscara, que ahí pintando en negro con un tamaño un poquito más grande y en el sentido de hacia acá, pues voy a desenmascarar un poco esa parte pintando sobre la máscara en negro. Veis el resultado del efecto. Toda la parte de los negros la voy a tocar. Podía tocarlo con una capa de ajuste. Voy a subir la opacidad de pintura. Podía tocarlo con una capa con una máscara de luminancia, pero no creo que sea necesario, y esto nos va a quedar muy bien y nos va a llevar
menos tiempo que la máscara de luminancia. Bueno, pues ahí tenemos la fotografía. Y hecho ya todas estas correcciones, sería el momento en el que vamos a jugar con el color, con las curvas, y vamos a explicar el funcionamiento de las curvas a partir de este punto al que hemos llegado. Acoplo todo esto, control al mayúscula C, lo acoplo, cierro el efecto glow que le he dado, y este es mi punto de trabajo para ahora colocarme con una capa de curvas encima. Y con esta capa de curvas encima os voy a enseñar cómo funcionan las curvas de manera detallada. Pero esto ya va a ser en el próximo vídeo, porque se nos ha ido el tiempo y no me gustaría que el vídeo durara tantísimo. Entonces vamos a dividirlo, como ya un poco anuncié al principio, que seguramente no lo pudiéramos hacer en uno solo. Lo haremos en una segunda entrega que publicaré en un par de días. Muchísimas gracias por vuestra atención y nos vemos en un par de días. Muchas gracias.